Bien, ahora vuelvo a mi papel de moderador y me corresponde presentar a nuestro siguiente expositor, con un poquito más de cortesía y detalle. El doctor Ricaurte Vázquez. El doctor Vázquez se referirá a la situación macroeconómica y financiera de Venezuela. El doctor Vázquez es matemático y economista panameño. Recibió su doctorado, PhD, en Rensselaer Polytechnic Institute en Nueva York. Fue ministro de Hacienda y Tesoro, Planificación y Política Económica, Economía y Finanzas y Asuntos del Canal. Su vinculación como profesor a FSU Panamá inició en 1979. Le damos una cordial bienvenida. Gracias por participar en este curso. No tan elocuente como Carlos, pero vamos a hacer el esfuerzo. Yo sí quiero distinguir, al igual que lo hizo él, las cosas que son permanentes de Venezuela, que son independientes del sistema político desde el punto de vista económico. Venezuela es una economía centrada en la producción y exportación de petróleo, que representa su fuente de divisa más importante. Si uno pudiera calificar las economías del mundo, uno califica las economías del mundo aquellas que son ricas en recursos naturales y las compara con aquellas que no tienen recursos naturales y las compara finalmente con aquellas que tienen una gran cantidad de capital humano. En ese extremo, por ejemplo, Japón es un país de mucha capacidad intelectual y pocos recursos propios. Y otros países, generalmente los países exportadores de petróleo, son países que tienen alta riqueza natural, pero que mucha de esa exportación de petróleo viene desarrollada por agentes externos que operan dentro del país. Venezuela es parte de ese caso, como lo es parte de muchos de los países tradicionales exportadores de petróleo. Lo segundo es que es una economía muy pesada desde el punto de vista de industria. Entonces, los cambios en Venezuela toman mucho tiempo para poder asentarse. Y Venezuela tradicionalmente, por ser una economía muy rica en ingresos internacionales a través de las exportaciones de petróleo, dependía bastante más de la importación de productos básicos de fuentes externas, principalmente Colombia, e importaciones que vienen del resto del mundo, las cuales pagaba a través de los ingresos que generaba de sus exportaciones de petróleo. Históricamente, desde el punto de vista cambiario, Venezuela siempre trató de mantener una tasa de cambio fija. El famoso 4.30 era una fijación de política económica y política monetaria venezolana que data desde los 1970. Pero, al igual que todas las economías exportadoras de petróleo, que recibieron una bonanza muy grande cuando, a partir de 1973, los precios de petróleo se disparan. Entonces, esa bonanza económica, agregada a un nivel de alto endeudamiento, pone una presión muy grande sobre la economía venezolana a producir mayores volúmenes de exportación de petróleo. Esa realidad venezolana no ha cambiado. Se ha agravado desde el punto de vista que la base de producción se ha empeorado porque no ha habido suficiente inversión de capital para mantener el sistema productivo andando. Pero esa realidad venezolana de ser un importador neto de productos básicos y ser un exportador de productos minerales es la realidad con la cual opera el sistema venezolano. Así que mucho del excedente de esta economía concentrada en este tipo de exportaciones no derramó sobre el resto de las actividades económicas del país. Entonces, esa es una realidad venezolana que vive hasta hoy. Por supuesto que en el momento en que los precios de petróleo llegan a $150 el barril, la capacidad económica de Venezuela aumenta, pero no con ello mejora la condición de producción de Venezuela. Hoy día el diagnóstico es bien sencillo. Venezuela viene de 12% de reducción del Producto Interno Bruto el año pasado y este año debe caer en otro 4.2%. Venezuela el próximo año probablemente esté 40% por debajo del nivel de actividad económica que existió en el año 2013, que ya era un año difícil, pero que venía con la caída de los precios de petróleo. El nivel de inflación de Venezuela, los precios se duplican todos los meses.
Así que la tasa de inflación venezolana es aproximadamente 1.300% por año. Lo que se denomina el índice de miseria, que es la suma del desempleo más la tasa de inflación. Venezuela, por supuesto que con esa inflación, es el primero y por mucho comparado con cualquier otra economía. Entonces, eso representa un deterioro y destrucción de capacidad productiva, lo cual en un sistema que es muy industrial le va a tomar muchísimo tiempo recuperar la capacidad de producción. En el caso venezolano, el mantenimiento de sus operaciones petroleras es tan pobre que efectivamente hoy Venezuela produce aproximadamente 1.9 millones de barriles diarios de producción petrolera, cuando su capacidad instalada era de 2.5 millones de barriles diarios. Muchas de las exportaciones de Venezuela se logran a través de una operadora que tiene dentro de Estados Unidos que se llama Citgo. Y en aquellas operaciones donde hay que suministrarle productos a PDVSA, PDVSA compra a través de Citgo y Citgo paga en el extranjero, ya sea en Estados Unidos o en Holanda, la adquisición de productos nuevos. Esa es la realidad operativa. PDVSA se ha convertido no solamente en la base de la estructura productiva de Venezuela en el mercado petrolero, pero es la que dota de alimentos, residencias, casas, resuelve problemas sociales, ¿no? Eso ocurre cuando una economía está tan concentrada en una sola entidad petrolera, en una sola entidad estratégica. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estas entidades estratégicas trascienden la responsabilidad de lo que les toca y quedan haciendo actividad social. Entonces eso deteriora y erosiona la capacidad productiva de lo que es el núcleo productivo de Venezuela. ¿Qué ha hecho Venezuela para resolver aparte de vender a través de Citgo? Bueno, ha estructurado cambios en la tasa de cambio y la tasa de interés. La tasa de cambio se ha puesto mucho más cercana a lo que estaba en la tasa del mercado paralelo. El 4.30 se fue modificando, se emiten nuevas monedas que son múltiplos de la moneda original y la tasa de cambio pasó de 3.000 bolívares fuertes a 23.000 bolívares fuertes, que representa un impuesto generalizado a todas las importaciones del país, porque la capacidad adquisitiva local se deteriora en la medida que se deprecia la moneda. Por último, un mecanismo de pago para las ventas petroleras que no pasen por el sistema dolarizado ha sido la emisión de una criptomoneda que se llama el Petro, a través del cual se han minado aproximadamente 100 millones de petros que los compradores de petróleo pueden adquirir a través del sistema de criptomonedas para permitir el pago y utilizar eso como un mecanismo de divisa que internamente se va a permitir para el uso de transacciones gubernamentales. Entonces, ese es el marco de situación económica que tiene Venezuela: alto desempleo, alta inflación, altísima depreciación de la moneda, disminución en su capacidad exportadora y productiva. Y como es un país tan industrializado, independiente de cuál sea el desenlace político del país, los tiempos que le toma una economía del tamaño de Venezuela, con una migración muy alta de capital humano que se ha radicado en el extranjero, cualquier proceso que comenzase hoy, por lo menos debería tomar 2 décadas tratar de llevar en términos económicos, volver a llevar a Venezuela a donde estaba su capacidad productiva, en el pico de su capacidad de producción. Así que eso crea un clima de conflicto interno importante, pero esos conflictos internos no se manifiestan desde el punto de vista social, porque posiblemente las condiciones sociales que existían antes de esta condición económica eran tales que no se corrigieron a tiempo y en consecuencia va a crear una situación de conflicto. Hay economías que pueden sostener esta realidad por mucho tiempo, así que no es que Venezuela económicamente vaya a colapsar. Siempre hay alternativas, especialmente en la medida que un país tiene un producto estratégico que tiene alta demanda internacional. Con eso, mi presentación breve. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Vázquez su tan interesante presentación.